Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales, el cual lleva por título Relieve y Clima de América Central, el cual va dirigido a los estudiantes de quinto grado. Sigamos con atención los detalles que acompañan a este contenido educativo. En el presente desarrollo de contenido estaremos hablando de lo que es relieve. Por ello, en esta diapositiva vamos a definir qué debemos entender por relieve. Y diremos que relieve es el conjunto de las diferentes formas que pueden observarse en la superficie terrestre, siendo estas las montañas, los valles, las sierras, las cordilleras, las mesetas, los cerros y las llanuras. Entonces acá en imagen podemos apreciar algunas de las formas más representativas que constituyen el relieve terrestre, que es precisamente el tema central de nuestra presentación de este día. Pasemos a continuación a conocer las características del relieve centroamericano. Nos auxiliaremos de la imagen de este mapa para poder ir explicando las situaciones referentes a las características particulares del relieve centroamericano. La zona montañosa de Centroamérica se yergue desde el istmo de Tehuantepec hasta el istmo del Darién, señalados ahí en pantalla. Aquí se ubican más de 90 conos volcánicos, de los cuales la mitad son volcanes activos y que se ubican en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Algunos volcanes que sobresalen son el volcán Tajumulco en Guatemala, el volcán Izalco en El Salvador, el volcán Irazú en Costa Rica, el Momotombo en Nicaragua y el Chiriquí en Panamá. Las montañas, sierras y cordilleras se ubican en la zona central de la región centroamericana, mientras que las llanuras de mayor extensión se localizan en el litoral del Caribe y las llanuras más angostas, por su cercanía con los sistemas montañosos, se ubican en el litoral pacífico. Las cordilleras que sobresalen en la región son la cordillera del norte, los Cuchumatanes, la cordillera del sur y la cordillera Talamanca, entre otros. La llanura del Atlántico se caracteriza por ser una zona pantanosa, extensa y baja. Llueve prácticamente todo el año, por lo cual desarrolla un tipo de vegetación de selva. Su tierra es propicia para el cultivo de banano, entre otros. La llanura del Pacífico es más estrecha. Se encuentra interrumpida por montañas en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Es una región predominantemente ganadera y cañera. Y pues hemos señalado los aspectos más característicos de las regiones que presenta el relieve en territorio centroamericano. Prosiguiendo con el desarrollo de nuestra presentación, toca en estos momentos realizar la clasificación del relieve de acuerdo a su altura. Seguramente en muchas ocasiones habrás escuchado decir que tal o cual montaña o volcán se encuentra a X cantidad de metros sobre el nivel del mar, por lo que te habrás preguntado ¿cómo es que se hace dicha clasificación? Escucha atentamente. La elevación de las diferentes formas del relieve se mide a partir del nivel del mar. Así tenemos que los lugares pueden ubicarse sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. Es así que el nivel del mar se considera como el metro cero, por lo que todo relieve ubicado por sobre el nivel del mar se considera como relieve positivo.
En contraposición a lo anterior, tenemos que todo relieve por debajo del nivel del mar es considerado como relieve negativo. En la imagen podemos observar que esta línea roja marca lo que es el nivel del mar o nivel cero, como dijimos anteriormente, y que a partir de acá todo relieve por sobre el nivel cero, ¿verdad? O metro cero, se va a considerar como un relieve positivo. Mientras que todo el relieve ubicado abajo del metro cero o del nivel del mar es considerado como un relieve negativo. Y ahí pues es como tenemos la forma como se efectúa la clasificación del relieve de acuerdo a su altura. Pasemos a ver a continuación algunas formas características del relieve de Centroamérica. En el relieve centroamericano, como apuntamos anteriormente, podemos encontrar diversas formas. Vamos a referirnos en este momento a las montañas. ¿Qué es una montaña? Pues una montaña es una elevación natural de gran altura. Se trata de una prominencia que irrumpe en la superficie terrestre y que alcanza una altura mínima de 700 metros. Cuando mide menos de 700 metros, recibe el nombre de colina o cerro. Otra forma característica que podemos advertir en el relieve centroamericano son los valles. Diremos que valle es una llanura entre montañas o alturas. Se trata de una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada. Por la vertiente de un valle pueden circular las aguas de un río, en el caso de los valles fluviales, o bien alojarse el hielo de un glaciar en el caso de los valles glaciares. Otra forma que vamos a encontrar típica del relieve centroamericano son las mesetas. Las mesetas son planicies que se localizan a una altura específica respecto al nivel del mar. Estas planicies elevadas pueden surgir por la acción de fuerzas tectónicas o a raíz de la erosión del suelo. Y otra característica del relieve centroamericano lo constituyen los volcanes. Los volcanes son aberturas que se encuentran en montañas o en la tierra. Cada un cierto periodo de tiempo expulsan lava, gases, cenizas y humo. Y ahí hemos visto 4 de las formas que pueden ser vistas y observadas en el paisaje del territorio centroamericano. Pasemos ahora a ver los elementos importantes del relieve centroamericano. Nos vamos a auxiliar del siguiente mapa para ir viendo uno a uno. Y realizaremos pues un breve repaso sobre algunos elementos importantes del relieve físico de la región de Centroamérica. Vamos a hablar de sus montañas, de sus mesetas, de sus llanuras y de sus volcanes. Comencemos por las montañas. Vamos a referirnos en estos momentos a el Cerro El Baúl. Este cerro se ubica en Guatemala y alcanza una altura de 2.650 metros sobre el nivel del mar. En nuestro país, El Salvador, destaca por su altura el Cerro El Pital, valga decir, la mayor elevación en territorio salvadoreño. El Cerro El Pital tiene la particularidad que está compartido por El Salvador y Honduras. Alcanza una altura de 2.730 metros sobre el nivel del mar. En Honduras tenemos el Cerro Las Minas. Es un cerro que alcanza los 2.870 metros sobre el nivel del mar. También en Honduras encontramos el Cerro El Mogotón, el cual se ubica entre la frontera entre Honduras y Nicaragua. Es una elevación de 2.107 metros sobre el nivel del mar. En Costa Rica tenemos el Cerro El Cedral. Este cerro se eleva a 2.420 metros sobre el nivel del mar. Y
finalmente tenemos en Panamá la montaña conocida con el nombre de Alto de Nique. Esta montaña es una elevación de 1730 metros sobre el nivel del mar. Y ahí pues hemos rescatado las montañas, algunas de las más importantes en los países de Centroamérica. Hablemos a continuación de sus mesetas. Primera meseta a destacar, la meseta central localizada en nuestro país. En Honduras también tenemos la meseta conocida con el nombre de, o más bien dicho en Nicaragua, en territorio nicaragüense, perdón, mencionamos pues las mesetas segovianas, que son famosas pues dentro de lo que es el relieve del hermano país centroamericano de Nicaragua. Hacemos la corrección, habíamos dicho Honduras, pero en realidad estamos hablando de Nicaragua. Y tenemos, ahora sí, en Honduras, la meseta del Merendón, que es una meseta pues importante dentro de lo que es el relieve de Honduras. Y también vamos a mencionar la meseta de Chorcha, que es una meseta importante del hermano país conocido pues por Panamá. Y ahí hemos destacado pues las mesetas más importantes en el territorio centroamericano, su ubicación y cada uno de los países en los cuales pues las podemos localizar. Hablemos a continuación de las llanuras centroamericanas. Así tenemos la llanura del Petén. Esta llanura pues se localiza en el hermano país centroamericano de Guatemala. También tenemos otra llanura importante, como lo es la llanura del río Lempa, la cual pues la podemos ubicar en nuestro país. En Honduras vamos a localizar las mesetas conocidas como las llanuras costeras del Caribe. Estas son importantes pues dentro de lo que es el relieve centroamericano y específicamente para Honduras. Pasando a Nicaragua, aquí valga destacar las conocidas como llanuras del Caribe. Avanzando un poco más en el mapa, vamos a localizar la llanura de Gatuso, la cual se ubica en Costa Rica. Y finalmente, de lo que a llanuras respecta, mencionar las llanuras del sur, localizadas en territorio panameño. A continuación vamos a hablar de los volcanes, algunos, porque obviamente no podemos en un mapa ubicar todos los volcanes que se localizan a lo largo y ancho del territorio centroamericano, por lo cual hablamos pues de los que hemos considerado más importantes. Y tenemos pues la primera mención al volcán de Tajumulco. Este volcán es el de mayor elevación en todo el relieve centroamericano, se localiza en Guatemala. Mide 4.222 metros sobre el nivel del mar. En territorio salvadoreño tenemos el famoso volcán de Santa Ana, o también conocido como volcán Ilamatepec, el cual tiene una altura de 2.381 metros sobre el nivel del mar. En Nicaragua tenemos al volcán San Cristóbal, volcán que mide 1.665 metros sobre el nivel del mar. En Costa Rica tenemos el volcán Irazú, el cual pues alcanza los 3.432 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente tenemos el volcán Barú, que pertenece a Panamá y que tiene pues una altura de 3.475 metros sobre el nivel del mar. Y de esta manera hemos realizado, auxiliándonos de este mapa, hemos hecho un repaso sobre algunos elementos más importantes que se ubican en lo que es el espacio físico de la región centroamericana. Y pasamos a continuación a hablar del clima de Centroamérica. A partir de la presente diapositiva estudiaremos el clima de la región centroamericana.
Hablar del clima de Centroamérica es hablar del clima tropical, de un clima cálido, siendo la zona del Caribe la más lluviosa y la del Pacífico la más seca. En el centro de Guatemala encontramos las zonas más altas, donde la temperatura suele ser algo inferior. Las temperaturas medias en Centroamérica son de escasa variación, siendo las noches y los días con temperaturas superiores a los 20 grados y una humedad elevada. En la zona del Pacífico, las temperaturas son algo superiores. Los meses de agosto, septiembre y octubre son los más lluviosos, siendo la zona del Caribe la más propensa a recibir huracanes durante la época otoñal. Prosiguiendo con el desarrollo de esta presentación, a continuación vamos a definir a qué se le llama clima. Se da el nombre de clima al promedio de los estados del tiempo de una región cualquiera de la Tierra. Debido a que Centroamérica se encuentra en la zona tórrida, posee un clima tropical o caliente en la mayor parte de su territorio. Y ahí pues hemos definido qué es lo que vamos a entender por clima. Pasemos a continuación a estudiar el clima de Centroamérica y sus variantes. Lo haremos auxiliándonos nuevamente de este mapa. En el mapa podemos observar que de acuerdo a cada color define un tipo de clima en particular. El clima que predomina en Centroamérica, como ya lo dijimos, es el clima de tipo tropical, dentro del cual podemos distinguir básicamente tres zonas más importantes. Por una parte están las zonas de tierras cálidas, las cuales comprenden las tierras bajas o llanuras del litoral y las faldas de las montañas hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. En esta región predomina la temperatura entre los 22 grados centígrados a 28 grados centígrados. También están las tierras de clima templado. Estas zonas se encuentran entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. En esta zona las temperaturas van desde los 16 grados a los 21 grados centígrados. Y la tercera región son las tierras de zonas frías. Son las zonas que sobrepasan los 2000 metros sobre el nivel del mar. En ellas predomina una temperatura menor a los 16 grados centígrados. Y allí hemos hablado un poquito sobre las tres zonas básicas que podemos distinguir de acuerdo a la altura en cada una de las zonas o regiones del espacio físico centroamericano. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los elementos del clima y para ello pues nos auxiliamos de este mapa conceptual que tenemos en pantalla. En meteorología se define como elementos del clima al conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera, la cual recibe el nombre de troposfera. Entre los elementos del clima vamos a mencionar la temperatura, las precipitaciones, los vientos y la nubosidad. Yendo por partes, diremos que cuando hablamos de temperatura nos referimos al grado de calor que retiene la atmósfera y que varía de acuerdo con los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra con la latitud y altitud de un lugar. También vamos a mencionar lo que son las precipitaciones. Cuando hablamos de precipitaciones nos referimos a las lluvias en sus diversas formas, las cuales pueden ser gotas de agua, rocío, granizo, entre otras. En Centroamérica hay dos estaciones claramente definidas, las cuales son la estación lluviosa y la estación seca. Luego tenemos pues como elementos del clima a los vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos son movimientos horizontales de las capas inferiores de la atmósfera. Los vientos moderan la temperatura llevando aire fresco a las regiones calientes y aire cálido a los lugares fríos.
Sobre el litoral del Caribe soplan desde octubre hasta abril los vientos alisios del norte cargados de humedad oceánica. Al ser interceptados por las tierras centroamericanas, descargan su humedad en forma de lluvia. Hacia el litoral del Pacífico soplan desde mayo a octubre los vientos del sur o sudoeste, que traen grandes cantidades de humedad y que provocan copiosas lluvias. Nubosidad. La nubosidad es la cantidad de nubes y niebla que son parte del calor de los rayos solares. Y ahí pues hemos mencionado los elementos principales que constituyen el clima. Hablaremos a continuación de los factores del clima. Para ello pues nos auxiliamos también del siguiente mapa conceptual. Al hablar de factores del clima pues tenemos que mencionar la latitud, la altitud y relieve, la continentalidad, las corrientes marinas y la vegetación. Los factores del clima son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo a su interacción, a su presencia e intensidad, es que determinan las características particulares de los diferentes tipos de clima que existen en el mundo. Los factores del clima son, como dijimos, la latitud. Esto se refiere a la distancia que media entre el ecuador terrestre y cualquier punto de la Tierra. Mientras más cerca del ecuador terrestre nos ubicamos, más caliente será la región. Si nos alejamos del ecuador terrestre, la temperatura disminuirá. En el caso de Centroamérica, que tenemos una cercanía media al ecuador, la temperatura también es media. Altitud y relieve. La altitud es la distancia de un punto con respecto al nivel del mar. Conforme aumenta la altura, disminuye la temperatura. Esto se puede apreciar cuando se asciende sobre lo alto de un cerro o un volcán. Aquí puede ver por qué el relieve de Centroamérica, donde abundan cerros, volcanes, sierras y cordilleras, influyen en el clima. Continentalidad es la distancia de un territorio al mar. Los climas costeros son más cálidos y húmedos. Los continentales son más frescos. En cuanto a las corrientes marinas, dijéramos que son movimientos de agua que se desplazan al interior de los océanos. Pueden ser frías y cálidas y modifican las temperaturas de las regiones costeras. Vegetación. La presencia de bosques u otro tipo de vegetación aumenta la humedad y las precipitaciones del lugar. Y ahí pues hemos hecho un resumen breve sobre algunos factores que son importantes dentro de lo que es la constitución del clima. A continuación hablaremos sobre la interrelación que se da entre el relieve y el clima. El clima de un país es un factor importante, no solo porque modela su relieve, sino porque también condiciona las actividades económicas y de vida de sus habitantes. Del relieve y el clima dependen las actividades humanas, como el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La distribución de la flora y la fauna y la población también dependen del clima. Así, por ejemplo, en Centroamérica, la mayor parte de la población se concentra en las regiones de clima templado y frío. En Centroamérica, las zonas más pobladas se encuentran en las mesetas y valles, cuyo clima es agradable. El relieve que caracteriza a Centroamérica, como las montañas, proporcionan recursos minerales, un grato clima y la pureza del aire que son beneficios aprovechados para el desarrollo del ecoturismo. Siempre en relación con la interrelación entre clima y relieve, vamos a hablar de algunos cultivos propios de las zonas de clima cálido. El clima caliente permite el desarrollo de ciertos cultivos que han logrado adaptarse al entorno característico de ese tipo de clima. Entre los cultivos propios de esta zona climática podemos mencionar el coco, podemos mencionar el banano, podemos mencionar las frutas y también el cultivo del maíz, los cuales por lo general son cultivos de poca altura.
Estos cultivos, obviamente, pues por el tipo de clima en el cual se desarrollan, son predominantemente, como dijimos, cultivos de poca altura. Siempre hablando de la interrelación entre relieve y clima, pasemos a ver aquellos cultivos propios de las zonas de clima templado. Clima templado es el que ofrece las mejores condiciones para poder desarrollar la vida en el planeta. Algunos cultivos característicos de esta zona son el cacao y el café, ya que para su desarrollo necesitan tierras entre los 1000 y 2000 metros, los cuales pueden ser laderas de volcanes o montañas. Ahí tenemos pues el cacao y tenemos el café como dos cultivos propios de las zonas de clima templado. Siguiendo con el desarrollo de nuestra presentación y siempre en el tema relacionado a la relación entre clima y relieve, pasemos a ver a continuación aquellos cultivos propios de la zona de clima frío. Las zonas altas cuentan con un tipo de clima predominantemente frío, como ya lo vimos anteriormente. El clima frío es propicio para el desarrollo de cultivos como el trigo, el maíz y lógicamente las frutas. Entonces ahí hemos hecho un desglose de acuerdo al tipo de clima de qué cultivos se adaptan más a cada una de las condiciones climáticas de las regiones que predominan en el territorio centroamericano. Y ahí pues hemos hecho este breve repaso sobre las relaciones que podemos advertir entre clima, relieve y los tipos de producción que se dan en cada uno de ellos. En la presente diapositiva detallaremos la tarea exaula correspondiente al contenido que nos ocupa en esta ocasión. Esta tarea exaula pues va acompañada del desarrollo de esta presentación como una forma de complemento. En ella vamos a encontrar 10 preguntas que ustedes, estudiantes, van a investigar en internet o en algún medio bibliográfico que les permita pues contestar o responder a cada una de las preguntas, las cuales pues desglosamos a continuación. La primera pregunta dice: ¿cómo se llama la ciencia que se encarga del estudio, descripción y representación del relieve terrestre? Ahí usted, repito, va a hacer uso del internet o de algún libro o de la ayuda de sus padres o madres para que puedan pues responder a esta pregunta. Siguiente pregunta, número 2. ¿Qué es la climatología? Hemos estado hablando ahí pues de clima y vamos a tener que averiguar cuál es el objeto de estudio de la climatología. Tercera pregunta: ¿cómo se llama el aparato que se utiliza para medir la cantidad de lluvia caída en un lugar o región? Siguiente pregunta, la número 4. ¿Para qué es utilizado el aparato conocido con el nombre de anemómetro? Esa es la pregunta 4. Pregunta 5. ¿Qué es la clasificación de Köppen? Esta pregunta tiene que ver con los tipos de clima. Pregunta número 6. ¿A qué se le llama ecoturismo? Esta palabra la mencionamos ahí en una parte pues de nuestra presentación. Para que no quede la duda en el tintero, yo los mando a que averigüemos qué es, de qué trata, a qué se refiere el ecoturismo. Pregunta número 7. Pregunta 7. Vamos avanzando ahí en el desarrollo de nuestra tarea de aula. Y quiero que me investigue los nombres de los volcanes más altos de Centroamérica y cuánto miden metros sobre el nivel del mar cada uno de ellos. Yo ya les di uno. Ahí les mencioné en la presentación que el volcán más alto de Centroamérica es el volcán Tajumulco, el cual se localiza pues en el vecino país de Guatemala. Ahí tenemos uno, pero obviamente el Tajumulco no es el único. Yo quiero que me investigue los nombres de los volcanes más altos de Centroamérica. Prosiguiendo con la pregunta 8, esta dice:
¿para qué es utilizado el aparato conocido con el nombre de higrómetro? Ahorita estos nombres pues por ahí nos parecerán un tanto raros, pero una vez investiguemos pues vamos a entender cuál es su uso y cuál es su utilidad. Pregunta número 9. ¿Para qué es utilizado otro aparato muy importante que es conocido con el nombre de tanque de evaporación? Quiero que me investigue eso en internet o en algún medio bibliográfico. Y cerrando esta tarea exaula tenemos la pregunta número 10, la cual dice: investiga los nombres de algunos de los principales gases de efecto invernadero. Esta pregunta lleva relación en cuanto a que el clima sufre modificaciones o sufre alteraciones a raíz del cambio climático. Y el cambio climático es una causa o es un efecto directo de los gases de efecto invernadero. Entonces ahí es donde hemos hecho esta relación entre clima y lo que es el famoso cambio climático. Y ahí tenemos pues las 10 preguntas que forman parte de la tarea exaula que va asociada con el contenido que nos ocupa en esta ocasión. De esta manera damos por concluido el presente contenido programático, el cual espero haya sido de utilidad para aumentar tus conocimientos sobre el contenido que hemos desarrollado en esta ocasión y que forma parte del programa de la asignatura de estudios sociales. Dios mediante, nos estaremos escuchando próximamente para el desarrollo de otro contenido educativo más a través de mi canal Conexión Educativa Digital. Saludos afectuosos para todas y para todos.